Hola, estamos muy felices en el podcast Perspectivas de Hatsu y estamos aquí Tania Lu y Hatsuko Nakamura. Y les presentamos al doctor Miguel Jarquín. Mucho gusto, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. En tu libro, Pasión por la Vida, reflejas una trayectoria marcada por la reflexión profunda y un compromiso con el humanismo. ¿Qué te inspiró a escribir este libro y qué esperas que los lectores se lleven de él? Primero que nada, buenas tardes, Hatsu, Tania Lu. Mucho gusto de estar con ustedes. Para mí un honor, Hatsu, que me hayas invitado a tu podcast. Y bueno, ahora conocer a Tania Lu, que está contigo, me da mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues ya que fuiste tan directa al libro, debo decirte que es una idea vieja que tenía de escribir este librito, y iba yo haciendo un capitulito y luego otro capitulito y lo dejaba y luego lo armaba y todo, y finalmente pues salió. Fíjate, Hatsu, que creo que en este momento en nuestra sociedad, no sé si en todas las culturas, pero creo que en la mayoría, estamos viviendo un problema muy grave que es la indiferencia. Esta vivencia en la que un número de personas, la vida no les importa, pasan de largo, como si fueran sujetos grises, ¿no? Y a mí me parece que justamente lo que nos está faltando en muchos momentos es pasión por la vida. Estas ganas de entrarle al mundo, este coraje de existir, esta fuerza de decir, me la juego, pase lo que pase. Y no, ahí más o menos, de hecho hay frases cotidianas. Por ejemplo, yo les pregunto a los jóvenes, ¿cómo les fue cuando regresan de sus paseos? Ay, pues X. Y yo digo, ¿cómo X? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Y no, pues bien, hay más o menos. Y bueno, yo he tenido un contacto a lo largo de mi existencia muy apasionada con la vida desde niño. Entonces, la verdad es que se me hacía como un compromiso escribir sobre este tema, y pues así fue como salió desde la parte vivencial, digamos. Ahora, ya en la parte del trabajo académico, nace como un esfuerzo por generar una visión nueva de la hermenéutica, en la que la hermenéutica en la que fui educado era leer algo y encontrar allí lo que el texto me decía, como si el texto fuera mi maestro. Y debería de encontrar siempre lo mismo. Pero con el paso del tiempo, y bueno, ese es el ejercicio que hago justamente en el capítulo de Albert Camus, voy viendo que lo leía y cuando volví a leerlo, caray, me encontraba con otras cosas, ¿no? Y lo volví a leer y si ustedes tuvieron oportunidad de leer el libro, se habrán fijado que el capítulo de la parte de Camus no está por capítulos en sentido estricto, ¿no? No es el capítulo 1, el capítulo, sino son fechas. La década de los 60, la década de los 70, es decir, cuando lo iba leyendo en ese tiempo, ¿qué vivía con ese libro? Y bueno, pues mi concepción de la hermenéutica cambió totalmente y descubrí una hermenéutica creativa, innovadora, en la que cada que leamos seremos fecundados de manera diferente. Y por otro lado, la otra tarea es hacer ver que estos dos autores, que aunque han sido aceptados literariamente, han sido muy despreciados teóricamente. Y bueno, Dostoyevsky tiene cosas verdaderamente maravillosas. Es un hombre en el que, a pesar de lo que él vive, de lo que él sufre, de la enfermedad que tiene, él sigue adelante, y bueno, pues es uno de los que en el siglo XIX dice sí a la vida, sí a la vida. Y Albert Camus, el otro despreciado también, ¿verdad? Es que a él no le importa el sentido de la vida, es que es un indiferente. No es cierto. Él describe lo que vive la gente en ese momento, que es diferente. Su propuesta es exactamente al revés, ¿no? Es
encontremos un sentido. O sea, si algo vale la pena es el suicidio. ¿Y en qué sentido lo pone? En el sentido de, ¿y vale la pena la vida? O sea, pues así es como arranqué, Hatsu. Wow, muy interesante lo que nos estás compartiendo, estimado Miguel. Desde joven mencionas que te apasionaba la escritura y que autores como Camus y Sartre te influenciaron. Mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado tu pasión por la vida y la escritura a lo largo del tiempo? Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de estudiar con los hermanos maristas, que seguramente los conocen ustedes. Allá en la Ciudad de México, pues está la Universidad Marista, están los colegios maristas, en fin. Yo tuve la fortuna de estudiar con ellos. Hoy, a lo largo de mi vida, me siento orgullosísimo de haber estudiado con ellos. Realmente tuve maestros ejemplares. Por ahí se coló alguno que otro que no ameritaba mucho el título de docente, de maestro, pero la mayoría fueron extraordinarios. Y cuando entro a la secundaria, yo me fui a una casa de formación con los maristas, allá en Querétaro, en San Javier, y tuve la fortuna de tener una biblioteca increíble, que yo creo que ni ellos mismos sabían que tenían todo lo que teníamos, porque fue una donación que se hizo en esa época. Y yo me iba ahí a meter y veía los libros y fui sacando, pues, de Camus, de Sartre, Simone de Beauvoir, Franz Kafka, ¿quién más les gusta a ustedes? Hermann Hesse, más los clásicos, ¿verdad? La literatura griega, latina, etcétera. Pero esta otra me fascinaba su manera de describir. O sea, yo decía, ¿cómo pueden escribir de esa manera? Yo quiero como ellos. Y fíjate a Anielú que mucho tiempo, no, Tanialú, perdón, mucho tiempo viví como un poco triste conmigo de que yo no escribía como ellos y que pues no les llegaba y pasaron muchos años hasta que justamente alguna persona, no recuerdo quién fue, me dijo, pues es que tú escribes como tú. Y le dije, pero yo escribo como yo, o sea, yo tengo una forma, sí, dices que tienes una forma propia de escribir, que es tu estilo, y no tienes por qué estar queriendo copiar el de ellos. Y eso, bueno, fue muy tranquilizador para mí, porque además yo tampoco creía que tenía un estilo, y no sé si lo tenga, pero esta persona, no sé si por el cariño, por el aprecio, ¿verdad? Y síguele por ahí. Entonces, pues a partir de ahí, me reconcilié, ya no busco escribir como ellos, hoy ahora sí que escribo como yo, me encanta, me gusta lo que escribo, me gusta cómo lo escribo, y pues ligado a este tema de la pasión, creo que en el texto podrán ustedes encontrar esa vida todo el tiempo, ¿no? Casi párrafo por párrafo, la vida salta por todos lados. Increíble todo lo que nos compartes, Miguel. Y bueno, eres un destacado representante de la psicoterapia existencial, ¿no? ¿Cómo ha influido tu enfoque humanista en tu práctica profesional y de vida diaria? Sí, fíjate que esa pregunta no me quedó muy clara cuando la leí, no la entendí muy bien, porque de pronto me preguntas como la psicoterapia existencial y luego el humanismo, ¿no? Y entonces como dos cosas distintas. Lo primero que quiero plantear, y lo he hecho ya en otro libro que Hatsu conoce también muy bien, el de La esperanza, el humanismo, la rebelión de la esperanza, en la que planteo que hay diversos humanismos. Y justamente uno de los humanismos es el de la fenomenología existencial y personalista. Y yo me dejo inspirar por esta visión del mundo y he seguido muy de cerca, he llegado a tener amigos entre este movimiento, tanto filósofos existenciales como filósofos personalistas. Y muy tempranamente los empecé a leer, por ejemplo, a Teilhard de Chardin lo leo cuando tenía como 14 años en primero de secundaria, a Gabriel Marcel también más o menos en esa época, y a Emmanuel Mounier lo leo un poquito después, como por los 15 años, y todos ellos son personalistas, y hubo más. Entonces, para mí el trabajo empieza siendo un trabajo pedagógico. Mi formación inicial es la de profesor de educación primaria,
Y yo me siento muy orgulloso y me digo, Exactamente. yo soy profe. Sí. Pero siendo profe, voy a trabajar a los ranchos, a los pueblos, y allí entro en contacto con las personas que hoy llamarían de educación especial, de necesidades especiales, en fin, los diferentes nombres que han ido tomando, y me encuentro con personas desde ciegos, sordos, hasta personas con discapacidad intelectual. Y entonces mi trabajo empieza siendo docente, y como docente voy tratando de resolver lo que pasa, pero el día menos pensado me encuentro con el mundo de la locura, y entonces pues en algún pueblo me llevan un día al centro de la plaza, y allí bajo la bandera había unas cobijas tiradas y un hombre envuelto, y todos dicen, mira, te presentamos al loco del pueblo. Y yo les digo, ¿cómo que al loco del pueblo? O sea, ¿qué es? Sí, está loco, y aquí vive, aquí todos vive de nosotros. Un día llegamos y le damos un taco, otro día le damos una coca, algunas señoras le traen sopa, otros le traen una agüita de limón, y aquí vive, alguna vez lo llevamos a que se baña a alguna de nuestras casas, pero allí vive. Y así es como entro en contacto con el mundo de la locura, y veo que ahí se requiere una formación más que la de profe, y entonces me preparo para el área de la psicología clínica, y ya específicamente la psicoterapia, y en los años ya antes de los 70, por ahí del 68, 69, yo empiezo a hacer una psicoterapia que le llamo de inspiración existencial personalista. Y ya, a partir de allí me voy metiendo en este rubro, hago terapia, luego entro a la logoterapia, en la época en la que no había ningún instituto en México todavía, casi 20 años antes de que existiera el primer instituto de logoterapia. Luego hago cosas de terapia Gestalt, tampoco había ningún instituto. Entonces yo me iba formando con las lecturas, con lo que encontraba en los textos. El movimiento de desarrollo humano tampoco existía, no existía todavía la maestría en desarrollo humano. Entonces, bueno, fue como una formación autodidacta, y sigo diciendo, con la inspiración del enfoque existencial personalista. Sí. Miguel, muchas gracias por este recorrido que nos has hecho, muchas gracias por acompañarnos. Y en este libro de Pasión por la Vida, en donde en la lectura podemos encontrar el reflejo de esta trayectoria, en donde podemos encontrar esta reflexión profunda por la vida, por el compromiso, por el humanismo, y ahora que hemos estado platicando contigo, podemos ver este desarrollo personal y profesional, esta influencia filosófica y este estilo de vida que te caracteriza, en donde en este tiempo que hemos estado platicando, has hablado de esta influencia filosófica, que eres profe de inicio, que estudiaste con los maristas. Sí, 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 qué encanto. En tu libro Pasión por la Vida citas a pensadores como Dostoyevsky, Kafka, Camus, y el impacto que han tenido en tu forma de ver la vida, la moralidad, la naturaleza humana. Y también podemos encontrar en este libro el absurdo como un tema central de tu obra, ¿cierto? Sí lo entendí bien. Y me gustaría que me platicaras un poco, ¿cómo crees que las personas pueden encontrar sentido en medio de la incertidumbre y el caos? ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Sí, fíjate que creo que a veces hay un malentendido y creemos que el sentido de vida es cuando vas sobre hojuelas, ¿no? Cuando todo es miel y dulzura y, ay, qué bonito el sentido de la vida. No, no, a mí me parece que el sentido de la vida justo aparece como una joya en medio del desastre. O sea, cuando estás en una situación rota, en una situación de desesperanza, ahí es donde dices, ah, caray, y en este momento, ¿tiene sentido la vida? O sea, en los momentos de tranquilidad y jolgorio es muy fácil decir, ay, qué linda la vida, qué bonito lo que vivo.
pero cuando estás roto con una pierna, cuando te van a operar el corazón, cuando estás en una situación de enfermedad, tú has pasado por varios momentos de estos, Hatsu. Uy, Y en sí. ese momento decir, sí, sí apuesto, la cosa cambia. Entonces parece ser, y por allí yo espero escribir un poco después algo sobre el sentido de la vida en términos didácticos, cómo formar en el sentido de la vida, y justamente voy a hacer este planteamiento, ¿no? El sentido de la vida cuando hay que, si pudiéramos usar la palabra, cuando hay que sacarlo a jugar al partido, es cuando vamos perdiendo el partido. Es nuestro mejor jugador. Entonces hay que decir, órale, ahorita es cuando te necesito, estoy tirado en la cama, estoy despedazado, quebré mis negocios, me estoy divorciando, me quedé sin mis hijos, yo tengo una enfermedad horrenda, y en ese momento es cuando aparece justamente el sentido de vida. En la obra no menciono a este autor del que voy a hablar ahorita, bueno, creo que lo cito alguna vez, pero en otros de mis trabajos sí lo he citado. Es un autor personalista al que quiero mucho, se llama Paul-Louis Landsberg, y él es un pensador que nace originalmente en Alemania. En Alemania, en la época nazi, lo empiezan a perseguir, y él vive el dolor de la tortura. Y dice, yo no soportaría jamás lo que me hiciera la Gestapo cuando me atrapen. Y entonces no sé si a ustedes les conoció, ustedes son muy chiquitas, pero no sé si les tocó conocer unas bolsitas que traían los pantalones de los hombres antes, que eran unas bolsitas en donde se metía el dinero, pero en realidad su origen fue para guardar la carterita de cerillos o el encendedor. Y entonces ahí traían para cuando fumaban, porque antes se fumaba muchísimo comparado con ahora. Pues él traía su bolsita, pero ahí traía una botellita con cianuro. Y él decía que en el momento en el que lo atrapara la Gestapo, él se tomaba su botellita y pelas, no había tutía. Él no iba a soportar la tortura. Y bueno, sale huyendo de Alemania, viene a Francia, a París concretamente, va a dar clases en la Sorbona, justamente de filosofía existencial, y escribe dentro del personalismo. Él es uno de los grandes inspiradores de Manuel Mounier, de Jean Lacroix, etcétera, Paul Ricoeur, etcétera, ¿no? Y entonces en ese ínter él va huyendo y resulta que se da cuenta que ya lo tienen detectado en Francia, y entonces sale huyendo a España, se va a vivir a Barcelona. Él tiene un libro bellísimo que son sus notas, reflexiones sobre la muerte y sobre el suicidio. Y en ese ínter, él, estando allá en Barcelona, escribe uno de los capítulos con una metáfora del toro. Ustedes saben que las corridas en España son famosísimas, y va haciendo la analogía entre cómo vive el toro la vivencia de ser muerto, y cómo el hombre vive la vivencia de ser perseguido y atrapado. Muy interesante. Se da cuenta que lo descubren y regresa a Francia con un amigo suyo que es Jean Lacroix, que lo mencioné hace un momento. Él lo recibe en su casa, lo esconde y le dice que bueno, que la vida vale la pena y que vale la pena luchar. Y originalmente Paul Landsberg le dice, no, y aquí traigo mi botellita. Y en los días que pasa discutiendo sobre el tema y escribiendo este texto, ya casi para ser apresado por los nazis, le dice un día a Jean, le dice, oye, he descubierto algo. Y Jean se queda así como esperando, ¿qué me va a decir? Saca su botellita, la tira al piso y la rompe. La vida vale la pena. A los días es apresado por la Gestapo y muere de inanición en un campo de concentración. Hatsu, el sentido de vida solo tiene sentido en los momentos de desastre, en los momentos de ruptura. Bueno, así es mi apuesta. ¡Guau!
Wow. Me puse chinita de escuchar tu narrativa, Miguel. Qué bárbaro. Sí, qué impresión. Sí, Yo también. sí. Qué Ya me cayó impresión. el 20. Que ya le cayó el 20, dice Ya Tania. vivir el presente. Ya la oí. Sí. Y es Sí. una maravilla, es una maravilla. Bueno, Miguel, en tu trabajo hablas del poder de la esperanza como un motor de transformación. Me gustaría preguntarte, ¿cómo sugieres que las personas cultiven la esperanza en su vida cotidiana? Sí, bueno, primero decirte cómo aparece la esperanza en mi vida. Teóricamente, Gabriel Marcel tiene un texto bellísimo, dice, la esperanza es hermana de la vida. Es un texto increíble. Y yo muchas veces pensaba, ¿cómo es esto? Y digo, sí es cierto. Mi madre no me dio clases de esperanza, no me dijo, mira la esperanza, y se echó un rollo gigantesco. Mi madre era una mujer esperanzadora, era una mujer llena de alegría, que eso no quiere decir que no se enojara, que no me pegó de ida y vuelta, no mucho, me pegó más mi padre que mi madre, pero bueno, pero sí hubo nalgada, cuartazos. Bueno, así se usaba, yo ni siquiera me incomoda esta parte, era mi época y ya tocó. Pero su alegría, o sea, siempre, como decía la gente del pueblo, echada para adelante, ¿no? Echada para adelante. Y que esto, y que el otro, y que para allá, y que ahí vamos. Y además son mis hermanos y yo, nos toca ser niños de los años 50, no teníamos carro. Y mi madre era pata de perro, entonces nos agarraba y vámonos a la terminal y nos subíamos al camión y ahí íbamos a ver a dónde nos daba. Imagínense el tamaño que yo tendría como 3 años ahí en esa época, me acargaba y me metía por la ventana del camión para que yo apartara los lugares. Y luego ya ella se subía con mi hermano y luego ya cuando nació mi hermana, pues ella se subía con mi hermano y yo me metía por las ventanas a apartar los lugares. Y así conocimos muchas partes de nuestro país, de nuestro adorado país, y la alegría en la gente. Este es el segundo punto. La vida del pueblo es una vida de esperanza. Es una vida en la que la gente cree en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio del desastre, y siempre se levantan y vuelven a sembrar y vuelven a cuidar a su chivo y matan al marrano y al año siguiente otra vez, y así les haya ido pésimo otra vez. Entonces yo realmente traía la esperanza en mi corazón. Y cuando estoy en la secundaria, mi madre me regala un libro. Bueno, no un libro, me regaló varios libros. Uno se llama El Rosario y un par de libros de Hugo Guast. Uno se llama Esperar contra toda esperanza y el segundo volumen se llama Lo que Dios ha unido. Y es una historia muy interesante, ahorita no la voy a platicar, pero me encontré una palabra que es moramay. Moramay es una palabra de las islas frente a Chile, moramay, y significa esperar contra toda esperanza. Cuando yo empiezo a escribir, acepto lo que León Felipe dice, que los escritores nos tenemos que poner un nombre. Y yo me puse un nombre, Moramay Saga. Moramay, esperar contra toda esperanza, y Saga, que es un acróstico, sonreír y amar generosa y alegremente. Y ahí está mi nombre. Entonces, bueno, el siguiente paso era seguir en esta visión de la esperanza, y otra vez, igual que el sentido, la esperanza no puede nacer sino en el momento de desesperación. La esperanza no es una virtud de la permanencia. Esos que dicen, es que yo todo el tiempo tengo esperanza. Papas, eso no es verdad. La esperanza aparece cuando estás tirado en el piso, mordiendo el polvo, desesperado, y en ese momento de rodillas cuando puedes decir, Señor, no puedo más, ya llegué a mi límite. En el altar de la vida, la esperanza aparece como una lucecita que te dice, pues ahora levántate. Y así está presente la esperanza conmigo, Tanilu. Y de allí, mi labor docente se convertirá en una labor de esperanza. Tanto que en los cursos que me invitan, me hacen el favor mis amigos de invitarme a dar clase, les digo que un profe
que no alimenta la esperanza en clase, que se dedique a otra cosa. Que ponga un puesto de pepitas, pero que no se meta al magisterio. El profe es un signo de esperanza. Es un hombre que en su clase habla de esperanza, de la posibilidad de un mundo diferente, de la posibilidad de un mundo en el que pensamos con una manera distinta, de la posibilidad de la que los alumnos sientan que su corazón puede entregarse a una causa superior a ellos. Y por eso, bueno, ahí me voy a conectar cuando hablabas del humanismo, Tanilú. Hay un humanismo que a mí me encanta, es el de Antoine de Saint-Exupéry, el de Laura Pers, el del personalismo, que se conoce con el nombre del humanismo heroico. Y el humanismo heroico es aquel en el que yo me entrego a una causa superior a mí, no a mí. Esta visión narcisista de hoy me tiene hasta el copete. Eso es seguir creyendo que yo soy la última palabra, que yo soy el... ¡Ah! No es cierto, ni lo eres, ni lo eres. Pero una causa superior a nosotros sí la hay. Y hoy, niñas preciosas, hoy nuestro país necesita ese humanismo heroico. México es superior a nosotros y todos somos servidores de nuestra nación. Tú dirás, Tanilú. Yo le entro. Le entramos. Sí, Hatsu. Muy inspirador escucharte, Miguel, que es el propósito de la sección en donde tú estás para este podcast. Muchas gracias, Miguel, por tu participación y preguntarte para cerrar este podcast. Para los jóvenes que están comenzando en el campo de la filosofía, en el campo de la psicoterapia, ¿qué mensaje les darías para mantenerse conectados con su pasión? Que escuchen el grito de su pobre. El Dios del amor solo se hace presente a través del grito de pobre. Ese rostro desnudo que llega a nosotros en clase, en la terapia, en el trabajo comunitario. Ellos son nuestros maestros. A ellos es a quienes tenemos que aprenderles. Este sería mi mensaje. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Vamos ya ahora sí al último cierre. ¿En qué proyecto o idea estás trabajando actualmente? Híjole, te lo voy a decir más en la inspiración que en el proyecto en sí, porque proyectos son muchos, son varios. Uno de los más importantes es con la Secretaría de Educación Pública en uno de los estados de nuestro país. Estamos haciendo un proyecto muy bonito, pero te lo voy a decir desde la inspiración. Es fomentar el amor por la aventura de vivir. Muy bien, Miguel. ¿En dónde pueden comprar tu libro? Bueno, de momento lo tengo aquí, lo tiene un amigo mío en su centro de trabajo en Aguascalientes. En México lo tiene una amiga mía que tiene un instituto que se llama Haciendo Humanos. Y bueno, si tú quieres tener, yo te puedo llevar. Yo creo que voy a ir a México en poco tiempo y te puedo llevar algunos libritos por si quieres tener. Por supuesto el tuyo que te debo. Y bueno, Tani y Lu, que ya se sumó aquí a la pareja, con mucho gusto les llevaré uno a cada una. Muy bien, Miguel, vamos a colocar abajo números de contacto por si alguien quiere adquirir tu libro, se comuniquen. Muchas gracias, Miguel, por haber estado en Perspectivas de Hatsu. Hasta la próxima. Un abrazo y un beso.